lo invito a Javi para que profundice un poquito más en el control mecánico de malezas. Es la primera vez que vengo a San Francisco, es la primera vez que ayer salí de Zavalla, de donde soy docente de la cátedra de malezas, y atravesé el Trébol, Las Rosas, San Jorge. Era la primera vez que lo hacía el viaje. Asombroso, la verdad que hay que conocer el país que tenemos para darse cuenta realmente de lo que hay, la fortaleza que tenemos, las industrias que hay. Eso yo no lo conocía y me asombró sumamente. De San Francisco no he podido recorrer porque llegué de noche y bueno, yo hoy voy a estar acá, pero me voy a dar una vueltita para ver qué hay y voy a preguntar seguramente. Bueno, como lo dice ahí, soy investigador del INTA, en el INTA Paraná, desde hace un año. En colaboración hace 5 años que vengo trabajando con Experimental. Vivo en Oro Verde, en Entre Ríos, ahí a distancia de 2000 metros de la Experimental. Soy docente investigador de la Cátedra de Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario desde hace 6 años. Vengo trabajando en malezas desde hace unos 15 años aproximadamente, con mi máster y mi doctorado en Estados Unidos. Y he atravesado diferentes escenarios que, si bien acá me definen como malezólogo, tengo un pensamiento sistémico. Trato de pensar de esa forma, porque también tuve una beca en manejo de suelos, entonces no puedo dejar el suelo de lado cuando pienso en malezas, pero porque básicamente la maleza está en el suelo, no está en el aire. Entonces, dejar el pensamiento sistémico de lado sería enfocarme y minimizar un problema simplemente pensando en la maleza. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar, me van a escuchar hablar siempre de la maleza en relación al sistema, al cultivo, al suelo. Lo tengo prendido. Tiene una luz roja. ¿Está bien? Perfecto. Bien, bueno. Vamos a empezar. Cualquier pregunta que tenga, me levantan la mano y me la hacen. Si la pregunta es sencilla de responder, la respondemos en el momento, y si no, lo dejamos para después, para el momento de las preguntas. Pero no tengan duda, me levantan la mano y lo clarificamos. Vamos con unas fotos primero, que vamos a describir nada más. ¿Qué ven ahí? Está bueno eso de tener alumnos. Bueno, tuvieron piolas, se eligieron en primer lugar, ahí están calentitos. Tener alumnos, tener productores, tener técnicos, está interesante porque ese ambiente así diverso hace que yo tenga que tener el esfuerzo para que todos puedan entender. ¿Qué hay en esa foto? Trigo y soja. Acá, una intersiembra, trigo y una línea de soja. Y acá, es lo mismo acá, pero hay un lote soja. Ahí hay diversidad. ¿Qué hay acá? Un trigo. ¿Qué hay acá? Una soja. ¿Qué hay acá? Un maíz. ¿Cuál es el punto común? El suelo. ¿Qué hay en el suelo? Función. Limpio. Están limpios. Perfectamente limpios. Ese es el punto común de las 3 fotos. ¿Qué hay? No sé si se alcanza a ver bien. ¿Maleza con soja, diría? ¿O soja con maleza? Depende. Depende todo del punto de vista del observador. Yo digo que es soja con maleza. ¿Qué hay ahí? Ahí diría que es maleza con soja, ¿no? Es un experimento, una parcela bastante grande, pero esto es todo yuyo colorado. Las dos situaciones estaban enmalezadas. ¿Qué hay ahí? Rastrojo de maíz y un rastrojo de maíz con una cobertura. Una gramínea y una leguminosa, vicia probablemente. ¿Qué hay ahí? Un rastrojo de soja que no está limpio como esto. Está enmalezado y en una forma bastante particular. ¿Qué hay ahí? Otro rastrojo de soja, pero no sé si se alcanza a ver, a notar que hay algunas malezas. ¿Qué hay ahí? Un rastrojo de soja,
también con malezas, pero no están en todo el lote como están en el maíz. O sea que el escenario es diferente, más allá del cultivo, el rastrojo de cultivo que teníamos. Y hay otro rastrojo de soja con 2 plantas de cardo. Y hay una por ahí que se alcanza a ver un poquito, por ahí se veía. O sea, son 3 situaciones que aunque se crean y se manejen de la misma forma, o creamos que las podemos manejar de la misma forma, no podemos manejarlas de la misma forma. Vamos a volver un poquito de esta forma. Y ahí que tenemos un rastrojo de soja con un montón de malezas muy pequeñas. ¿Sabían que en una parcela, en 1 metro cuadrado, pueden llegar a tener 3.000 plántulas? Incluso más. Puede haber arriba de 1.000 plántulas de regras, por ejemplo. O sea, eso es bastante poco denso, pero es una situación muy normal, y más en esta época, después de la lluvia. Bueno, vamos a hablar de estrategias o de métodos o de herramientas prácticas de manejo mecánico de malezas. Lo cual implica que en mi caso, como les dije, no voy a puntualizar ni ser específico de cómo manejar tal maleza con tal técnica. Porque si no, caería en el error de la receta, que es la, como decía Nico, la que nos ha llevado a tener ciertos problemas como lo que tenemos con el manejo de las malezas. Entonces no vamos a puntualizar. Y hay que tener esa mirada sistémica. Yo a mis colegas siempre les digo que cuando van a hacer un monitoreo hay que bajarse de la camioneta y caminar los lotes, porque ahí es realmente cuando se dimensiona y se observa cuál es la problemática en maleza. Es difícil poder diagnosticar si no estudiamos. El médico hace lo mismo. Para diagnosticarnos qué tenemos nos manda a hacer un estudio clínico o eso. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué ahí no se puede ni puntualizar y se tiene que tener más bien una mirada sistémica? Porque todo depende. Los chicos se tienen que acostumbrar a esa palabra, porque por los tiempos para venir para eso todo depende. Y el que sigue en la universidad, el ingeniero agrónomo, nos dicen siempre depende. Y los técnicos y productores sabemos que todo depende. ¿De qué depende? Básicamente depende de estos 3 círculos. Ambiente, cultivo y especie. Esas 3 partes están directamente relacionadas, porque el cultivo está en un ambiente, la maleza no solamente que está en el mismo ambiente que está el cultivo, sino que está compartiendo, está compitiendo con el cultivo y se relacionan uno con otro. Eso hace que haya todas esas interrelaciones que les mencionaba, y es lo que afecta la toma de decisión, tanto para el productor como para el técnico. Ahora, cuando tomamos decisiones tenemos que decidir sobre todas estas cuestiones. ¿Qué híbrido voy a poner? ¿Qué variedad? ¿Fertilización? ¿Qué agroquímico voy a aplicar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Si monitoreo o no monitoreo? ¿El arreglo espacial? ¿La densidad? ¿Si voy a usar cultivo de cobertura? Un montón de decisiones hay que tomar. Entonces, cuando se toman decisiones acerca de algo puntual, no es el mensaje de WhatsApp que aplico, sino más bien depende. A nosotros en la cátedra y en el INTA nos llegan constantemente consultas de qué aplico, y depende, no podemos contestar así, porque si no caemos en el error de la receta. Bueno, cuando yo considero esos 3 aspectos y toda esa toma de decisión, eso es el manejo integrado de malezas, que tanto lo hablamos pero nunca lo aplicamos, o muy poco se aplica, o se aplica parcialmente. Bueno, para recordar un poquito, sabemos que hay 6 formas o 6 opciones de control de malezas. Nosotros vamos a hablar de la mecánica, pero también está la biológica. Es efectiva cuando se puede aplicar, pero es costosa, lenta. Pero hay casos exitosos de control biológico, y en Argentina también los hay, pero no nos vamos a dedicar a eso. El físico es un método que utilizan los productores, dejando rastrojo sobre el suelo. Ya estamos
poniendo un impedimento físico para que las malezas no germinen. El mecánico es una excelente alternativa, pero, y lo dejamos ahí, no siempre es una buena alternativa. Hay que tener cuidado. Los métodos culturales son lo más fácil. Ajustando la densidad de siembra, ya estoy tomando una decisión cultural de manejo de malezas. No es lo mismo poner 40.000 plantas de maíz que poner 60.000 plantas de maíz. La competencia que le ejerce el maíz a la maleza es diferente. Por ende, es algo bastante sencillo de llevar a cabo. A veces es cierto que se compra lo que se puede. Este año se ve mucho con los trigos, que veníamos con una seca, entonces no podíamos ir a ciclos largos de trigo. Íbamos todos a ciclos cortos. Cuando llovió, nos dimos cuenta que todos queríamos comprar semillas de ciclo corto. Entonces, a veces se compra lo que se puede, pero hay que tratar de tenerlo en cuenta. Los métodos químicos, los más usados, fueron fáciles, fue un método fácil, hoy ya no lo es. Con esa diapositiva que presentaba Nicolás, de la evolución de malezas resistentes en el tiempo, desde el 2011, en el 2011 había 2 malezas o 3 malezas resistentes, hoy tenemos más de 20, y todos los años se agrega una, como mínimo. Entonces, hoy el control químico ya no es la receta de glifosato 3 veces al año y listo, como fue el tema de la soja RR y la siembra directa allá por el año fines de los 90. Dejó de ser fácil. Y los métodos preventivos deberían ser los primeros que deberíamos implementar. Son fáciles. Con el solo hecho de comprar semilla que esté limpia, ya estamos evitando la introducción de semillas de maleza. O limpiando la cosechadora, o limpiando cualquier herramienta que vaya a venir de afuera de nuestro campo. Bueno, vamos a ver, no presten mucha atención a los cultivos, es simplemente para ejemplificar, ¿no? Estos posibles escenarios de cultivo. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos enseñan en la facultad? Probablemente en la escuela también. La teoría dice que el cultivo tiene que estar limpio. Esa foto que mostraba del cultivo limpio, así queremos ver los cultivos. Y el productor cuando va, quiere ver ese tipo de cultivo. El ingeniero cuando va, quiere ver ese tipo de cultivo. Eso habla de él, en parte. Todos quieren ver cultivo limpio. Quieren ver barbecho limpio también. El barbecho tiene que estar limpio. Se cosecha, se aplica y tiene que estar limpio. Y el cultivo siguiente tiene que seguir estando limpio. Eso es la teoría. Después vamos a ver qué pasa en la práctica. Y la otra es que a la siembra del cultivo siguiente hay que llegar limpio. Lo dicen también algunos colegas míos de INTA y de la facultad. Hay que llegar limpio, como sea. No estoy tan de acuerdo con esa premisa, con ninguna de ellas. ¿Cómo se llega limpio? ¿Cómo se está limpio? ¿Cómo se prosigue limpio? Aplicando 1, 2, 3, 4, 5 veces al año. Y no estoy hablando de un solo herbicida, estoy hablando de una mezcla de 3 herbicidas, 2 lo menos. Y ni que hablar si hay maleza resistente. Llegan consulta, ¿puedo mezclar más este, hasta 7 herbicidas, 8 herbicidas? Se mezclan en cualquier orden, en cualquier forma, cualquier tipo de formulación. O sea, no es un herbicida solo en cada flechita roja. Son muchos ingredientes activos. ¿Qué pasa si podemos al menos una de esas aplicaciones reemplazarlas por una labranza? ¿Cómo cambiaría la ecuación? Y cuando hablamos de ecuación, hablamos no solamente de la parte económica, de lo que significaría mezclar 4 principios activos
que por ahí tienen un costo alto versus una labor mecánica. Si podemos reemplazar 2, mejor. Si podemos reemplazar 3, mejor. Siempre con el depende de delante, ¿no? No para todos los escenarios es lo mismo. ¿Qué pasaría? Es interesante de evaluar. Pero creo que lo más interesante pasa por una cuestión psicológica en muchos casos. Hoy nos acostumbramos a que el herbicida nos soluciona los problemas. Una encuesta que se hizo ya hace varios años atrás, allá por el 2015 en Estados Unidos, una encuesta grande de 3.000 productores aproximadamente, decía que más del 50% de los productores reconocen que tienen problemas para controlar malezas. Muchos de ellos ya tienen confirmado de que sus malezas en sus campos son resistentes. Por ende buscan alternativas. Siguen teniendo problemas y ven la complejidad del sistema para controlar malezas resistentes. Ahora, cuando le hicieron la pregunta de ¿dónde piensa que va a venir la solución?, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue que iba a venir de la misma industria de los agroquímicos, que iba a haber una molécula nueva, un principio activo nuevo que les iba a resolver el problema de la resistencia. El último principio activo que se inventó, que se descubrió, fue en el año 90. O sea que hace 33 años que no hay una molécula nueva. ¿Ustedes piensan que la industria puede seguir siendo la salvadora de los problemas? Hoy, con las malezas resistentes, lo que estamos haciendo es yendo a buscar esos principios activos que se usaban antes de la siembra directa para ver si son efectivos en las malezas que hoy son resistentes. Entonces lo que estamos haciendo es reflotando aquellos herbicidas que se quedaron guardados en algún lugar. La solución no va a venir de ahí. Puede haber algún principio activo dando vuelta, alguna forma, digamos, pero la solución al problema no va a venir de ahí. Va a venir de otro lado, que yo tampoco la sé, digamos, pero va a venir de otro lado. Ahora, veamos qué podemos hacer combinando métodos de control o formas de control. ¿Qué sucede si pongo un cultivo de cobertura entre dos cultivos de verano? ¿Cuántos productores hay acá? Levanten la mano, a ver. ¿Alguno hace cultivo de cobertura? Bien. ¿Y cuántos técnicos? ¿Cuántos manejan o ven o recomiendan cultivo de cobertura? ¿Sí? Bien. Si nosotros ponemos un cultivo de cobertura, no solamente tenemos efectos benéficos sobre el suelo, sobre la biodiversidad, porque atraen insectos que controlan otros insectos, sino también tenemos efectos sobre las malezas. Cuidamos el suelo de la erosión también. Y también lo podemos manejar con agroquímicos en los cultivos de cobertura. Quizá no sea la mejor opción, pero se puede. Utilizando un agroquímico acá, luego de la cosecha de la soja o del maíz, y terminándolo químicamente, estás usando agroquímicos, un impacto ambiental, un EIQ que se llama, es un índice que mide de alguna forma, que trata de estimar el impacto ambiental. Un EIQ probablemente es similar a un sistema convencional, pero tiene las bondades que el cultivo de cobertura está haciendo sobre el suelo. Pero yo puedo reemplazar por labores mecánicas esas dos intervenciones, al inicio y al final. Acá con una labor mecánica, al inicio, entre la soja y la siembra, y acá con una terminación del cultivo de cobertura por rolado, por ejemplo. O sea, tengo formas de disminuir la carga de agroquímicos. Por supuesto que hay ventajas y desventajas, ¿no?, en el uso del cultivo de cobertura. Pero sin lugar a dudas que las ventajas para los sistemas actuales,
con alto impacto ambiental son con creces superiores que las desventajas. De todos modos, esto no pretende ser una receta. No para todas las situaciones o todos los lugares es una ventaja, digamos. Hay que analizarlo y muy bien hay que analizarlo. Pero sin lugar a duda que el bajo o la reducción del impacto ambiental y la disminución de costos, ya que me ahorro aplicaciones y me ahorro herbicidas, son las dos ventajas principales. Ni que hablar cuando acá nosotros podemos seguir controlando malezas después que el cultivo de cobertura está terminado, porque el cultivo de cobertura pasa a ser un impedimento físico para que las malezas germinen. Entonces es un costo extra, un beneficio extra. ¿Qué sucede si ponemos un trigo luego de una soja o de un maíz? También podemos acá reemplazar, llegado el caso, con una labor mecánica. Y cuando digo labor mecánica no estoy pensando en un arado de reja, que ya está en el olvido para muchos, para la gran mayoría, ni estoy pensando siquiera en una rastra de discos. Estoy pensando en algo mucho menos invasivo que eso. Veamos aquí un ejemplo de unos colegas de INTA Pergamino que usan cultivo de cobertura a lo largo de 4 años, 4 estaciones, y evalúan qué pasa con el EIQ. El EIQ es un índice que mide impacto ambiental, pero es bastante completo, porque no solamente mide el impacto ambiental del producto en sí mismo, sino que en función del producto mide el riesgo para el operador y el riesgo para el consumidor. Porque no nos olvidemos que cuando estoy aplicando cualquier producto, sea un fungicida, sea un herbicida, hay posibilidad de que haya residuos de eso que estoy aplicando en el producto que estoy generando, que es el grano. Entonces también lo mide. Entonces, fíjense, bueno, vamos acá al último año para una generalidad, ¿no? Cuando tengo cultivo de cobertura, el impacto ambiental es bastante menor a cuando tengo un barbecho químico. Básicamente porque evidentemente estoy acá suprimiendo, estoy evitando alguna aplicación de agroquímico utilizando cultivo de cobertura. Ahora, cuando ese cultivo de cobertura es terminado de forma mecánica, o sea que me ahorro la terminación química, evito la terminación química, el impacto ambiental es mucho mejor, mucho más bajo. Estoy pasando de un valor de 200 a la mitad, a 100, perdón. Acá solamente tengo la aplicación de agroquímicos antes del cultivo de cobertura, acá la tengo antes y después para la terminación, y el barbecho químico la tengo durante todo el periodo de barbecho, probablemente en al menos 2 o 3 aplicaciones. Probablemente el barbecho químico utilice ingredientes activos de mayor impacto ambiental que los que tengo cuando tengo un cultivo de cobertura. Si vemos los otros años, vemos también que en la generalidad de los casos, los cultivos de cobertura reducen, las barras verdes son más bajas que las barras rojas, en todos los casos. O sea que la inclusión de cultivo de cobertura, de plano, me está reduciendo el impacto ambiental, sea cual fuese el manejo. Porque los ingredientes activos, no solamente que puedo reducir aplicaciones de agroquímicos, sino que puedo reducir el impacto individual de cada uno de los ingredientes activos que estoy aplicando. ¿Y qué pasa con el cultivo posterior a un barbecho químico o a un cultivo de cobertura? Ven que las barras amarillas siempre son más pequeñas cuando salgo de un cultivo de cobertura que cuando salgo de un barbecho químico. ¿Por qué se da eso? Porque el cultivo de cobertura prolonga el periodo de control de malezas luego de la terminación. Termino un cultivo de cobertura a mediados de septiembre y el control de malezas se estira por lo menos 1 mes y medio más luego de la terminación. Eso lo que hace es que me evite la aplicación post terminación del cultivo de cobertura. Entonces tengo un ahorro
Tengo una baja en el impacto ambiental y tengo un ahorro en aplicaciones y en productos. ¿Se entiende el concepto ese? ¿De qué está sucediendo cuando tengo cultivo de cobertura? No solamente ahorro y evito la aplicación en el momento del cultivo de cobertura, sino que después del cultivo de cobertura, ese cultivo que quedó sobre la superficie me está impidiendo que nuevas malezas germinen. Entonces me estoy evitando esas aplicaciones post-terminación. Por eso que las barras amarillas siempre son acá, después del cultivo de cobertura, siempre son más chicas que luego de un barbecho químico. Esto simplemente para que vean cómo evolucionan los costos. Cuando tengo un cultivo de cobertura con agroquímicos y sin uso de herbicidas residuales y utiliza el rolo mecánico, el impacto ambiental es muy bajo. Ahora, cuando incluyo los agroquímicos en el cultivo de cobertura y aún así tengo problemas de malezas, no solamente que los costos se elevan porque tengo que seguir agregando aplicaciones y productos, digamos, sino que en algunos casos, cuando tengo que caer en un tratamiento de rescate porque no hay vuelta de hoja y las malezas se escaparon, la molécula que tengo que utilizar va a ser en post-emergencia del cultivo y ahí tengo que caer en herbicidas que son mucho más específicos, porque me tienen que matar una maleza pero no me tienen que matar el cultivo. Y esas moléculas tienen un costo bastante más alto, en el 99% de los casos. Entonces, este costo, este punto, acá, se va aún más alto. Ahora, ¿por qué entre estas dos situaciones, tengo diferencia en el costo, pero no tengo diferencia en las barras azules? ¿Por qué me aumenta el costo, pero no me aumenta el impacto ambiental? Porque las moléculas nuevas que van surgiendo en el mercado para este tipo de tratamientos con rescates, usualmente están seleccionadas con una banda verde o azul a lo sumo, que tienen menor impacto ambiental. El mercado está tendiendo a tener herbicidas que de alguna forma u otra, ya sea porque una molécula nueva o porque están formulados de una forma nueva, tengan las bandas de color más de menor impacto ambiental, ya sea verde o azul. Ya la amarilla casi no se ve, la roja por supuesto, ya la sacamos del mercado. La amarilla casi no se ve y todo lo que queda en el mercado es banda verde, como el glifosato, o azul a lo sumo. Entonces, el herbicida que se agrega acá tiene alto impacto en los costos, pero no tanto en términos relativos de impacto ambiental. De todos modos, el impacto ambiental acá es más del doble que lo que es acá, cuando uso todo químico versus cuando tengo labores mecánicas. Entonces ahí está la ventaja de la labor mecánica. Bueno, vamos a hacernos algunas preguntas. Las labranzas, después de todo esto y después de la foto que les mostré al inicio, ¿las labranzas son todas iguales para todos los lotes o para todos los campos por igual? ¿Son las mismas labranzas que se pueden utilizar para cualquier cultivo? ¿Es lo mismo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos? No, definitivamente no, porque todo depende, dijimos. ¿De qué depende? El ejemplo más claro. Entre Ríos tenemos los vertisoles, suelos duros. Bueno, acá Rubén estuvo con Leandro estuvieron la semana pasada y pasamos el implemento que está allá afuera, el desmalezador, y ahí nos dimos cuenta que tenemos suelos diferentes. Y ayer me decían justo, los suelos de acá, de San Francisco, parecen como más parecidos a los de la zona de Fuentes, pero definitivamente diferente a los de Entre Ríos. Los de Entre Ríos son un mundo aparte, se cruza el río y se entra en otra categoría de suelo, completamente diferente. Y la semana pasada instalamos 2 ensayos
utilizando el desmalezador, distantes en línea recta 1500 metros, 2000 metros, y en un lugar teníamos un molisol y en un lugar teníamos un vertisol. Y el desempeño de las máquinas es diferente, completamente diferente. Esos resultados yo no voy a presentar nada esta vez porque no tengo, hace menos de una semana que se hicieron, hoy una semana, no hay resultados, pero en un futuro cercano los vamos a tener. Por eso lo que quiero decir es que cada herramienta es propia de una situación, ya sea la intensidad, la puedo usar o no la puedo usar, el momento de uso, es propio de cada escenario, es propio de cada campo, es propio de cada escenario productivo. No es lo mismo un maíz de 12 toneladas de rendimiento que un maíz de 6 toneladas de rendimiento. ¿Por qué? Porque el volumen de rastrojos que me dejan son diferentes. La historia del lote me condiciona también mucho qué puedo hacer. En Estados Unidos, en el estado de Nebraska, donde yo estudié, ¿qué hacían? Están en la zona oeste del cinturón maicero y sojero. Hacían maíz sobre maíz y ponían una soja cada tanto. Pero si eran maíces de alto rendimiento, no bajaban de los 14, 15 toneladas por año. El volumen de rastrojo era otro tanto como el maíz que se llevaba. Entonces se le acumulaba el colchón de rastrojo de maíz que era muy difícil de manejar. Aparte son inviernos largos en donde el rastrojo de maíz no se descompone tan fácilmente. Entonces, ¿qué habían hecho? Una arada profunda. Tenían un arado que era alto así y lo pasaban como a 40 centímetros de profundidad con tractores, era una sola reja para que se dé una idea. Y enterraban, daban vueltas para poder enterrar ese rastrojo. Bueno, para ellos, para su condición de suelo, su condición climática, eso les funcionaba. Acá sería imposible tener algo de eso, ¿no? Pero hoy, cada labranza es específica del lugar donde estoy. Y volvamos acá. Como todo depende y hay muchas decisiones para tomar, las regiones decíamos que son diferentes. El otro día en Agroactiva un productor me dijo, en La Pampa seguimos usando el arado todavía. Lo cual me sorprendió, pero bueno, es la realidad de la región. Los campos son diferentes, las historias son diferentes, cada lote se maneja de manera diferente, más allá de cada productor puede tener una buena noción de lo que sucede en su campo, el campo que está del lado del vecino probablemente tenga una historia diferente que la que está más adentro de la explotación de uno. Porque la influencia del vecino puede tener algún impacto sobre nosotros. En malezas, siempre referido a malezas. La economía de cada productor es diferente. Y ni que hablar después de la salida de la sequía, ¿no? Que no puede comprar o no puede hacer todo lo que quisiera hacer, o todo lo mejor que hay que hacer para tener un buen cultivo. Y eso afecta todas esas decisiones. Y yo siempre digo que cada productor cada familia es un mundo, dice el dicho. Bueno, y la familia también influye sobre las decisiones. Papá, mamá, los hijos, los chicos crecen, se van a la universidad. Todo eso también influye sobre la toma de decisiones del productor. Y finalmente también influye sobre el bolsillo. Todos queremos el mejor bienestar para la familia, y eso hace de que el dinero que tiene que manejar el productor lo tenga que dividir entre todas las cuestiones propias laborales, pero también en la familia. Entonces, a la hora de pensar hay que poner, es lo mismo que administrar una casa, digamos. Entonces, todo eso hace a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué opciones tenemos para el manejo mecánico de malezas? Hay un cultivo de cobertura. En Entre Ríos tenemos un módulo de un productor de 2.000 hectáreas que nos cede 25 para tener una experiencia de 4 tratamientos en la cual tratamos de replicar desde el manejo típico de la zona, un trigo, soja, maíz, soja, a algo así como
nosotros le ponemos la palabra agroecológico, no queremos ser agroecólogos, definitivamente, pero sí tratamos de reducir a toda costa la cantidad de herbicidas. En 4 años logramos hacer 4 aplicaciones de herbicidas. Una cada año. Nos tocó bailar con toda la sequía, ¿no? Los 3 años de sequía. ¿Y qué sucedió? Esa foto, ¿vieron la soja enmalezada? Que decía de la maleza con soja o soja con maleza. Bueno, eso era de ahí. Y la soja rindió al mismo promedio que la soja que tuvo el productor en todas sus 2000 hectáreas. Nosotros tuvimos un rendimiento de plena sequía, consideren esto, 2.500 kilos, perdón, 2.200 kilos de soja, y el productor de promedio en su campo sacó 2.400. Con todo el manejo, con agroquímicos y con todo, pero nada, pero siempre sin prescindir de los agroquímicos. Entonces, ahí el productor abrió los ojos. Y ahí es donde viene lo que yo sostengo, es que, por muchas razones, hoy los sistemas de producción están en jaque. Hoy tenemos que aprender a manejar la maleza, tenemos que aprender a manejar el cultivo con la maleza dentro. Eso del cultivo limpio, del barbecho limpio y del cultivo posterior limpio, está dejando de existir. Es mi opinión. Es a donde vamos, creo. La maleza tiene que estar adentro del lote, la tenemos que considerar. ¿Nos reduce el rendimiento? Vamos a ponerle un signo de pregunta muy grande. ¿Nos gusta verla? No, no nos gusta verla. Ahora, está más que probado que intentar erradicarla nos está trayendo todos estos problemas. Y consideramos que el impacto en la salud humana aún todavía no está magnificado. Por ahí suena arriba, ahí habrán escuchado las discusiones esta en el INTA. Bueno, un arroyo a 4 kilómetros de mi casa le detectaron 26 ingredientes activos de agroquímicos. Un arroyito, que vos decís, en época de seca, de un hilo de 1 metro de ancho. ¿Y dónde va ese? Va directamente al arroyo del río Paraná. Entonces, creo que ahí donde nos tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque evidentemente hay cosas que no las estamos haciendo bien. Y ahí también donde pienso pensar que la maleza por algún motivo está donde está. Después de moleza, en una discusión que teníamos ayer, el término maleza. Yo me rodeo mucho o he charlado mucho con agroecólogos, son muy radicales en muchos casos, pero yo les digo, en la clase que doy en la diplomatura de agroecología en la Facultad de Zavalla, les digo, no me vengan a joder con la palabra maleza, flora espontánea, vegetación espontánea. Mirá, si tenés 5 plantas por metro cuadrado, ¿te afecta el rendimiento? No. ¿Tenés 10 plantas de esa misma planta, de esa misma especie por metro cuadrado, ¿te afecta el rendimiento? Sí, aun cuando no aplique agroquímico. Entonces es una maleza. Entonces la terminología a mí no me molesta, pero no, porque a veces te corrigen, digamos. A ellos no les gusta que le digan la maleza. Como quiera, vos llamala como quiera, déjame que yo la llame como quiera. Son malezas que vos no querés ver, aún cuando seas un agroecólogo. Porque hay un umbral. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poco el concepto, la filosofía de trabajo y manejar sabiendo que podemos tener todas esas malezas que vienen en la foto anterior y aún así tener buenos rendimientos. Está bien, 2.200 kilos para la zona esta de Córdoba, para la zona núcleo, es un rendimiento malo. Para la zona de Entre Ríos es un rendimiento promedio. Que no digo que se va a hacer rico, pero le van a cerrar los números. Por eso que hay que analizar el escenario en función de dónde estoy. Cada campo, cada explotación, cada región, cada provincia. Bueno, eso es un cultivo de cobertura. Ese cultivo de cobertura anduvo en promedio en unos 7.000, 8.000 kilos de materia seca.
Tenemos 2 tratamientos en la cual aplicamos una sola vez al año. Evidentemente, si necesitamos aplicar más de una vez, lo hacemos, pero en realidad tratamos de no aplicar más de una vez al año. Y tenemos un tratamiento que es pastoreado con animales y otro que no es pastoreado con animales. Queremos evaluar cuál es el efecto animal sobre las malezas y sobre, por supuesto, los rendimientos. Bueno, el control mecánico con animales es formidable. Acá, dejando un remanente entre un 20-25% del cultivo de cobertura, avena vicia, las malezas no existen. Acá tampoco existen las malezas, porque el cultivo de cobertura hace lo que nosotros queremos que haga, que es competir con las malezas e impedir que vengan posteriormente. Y acá otra foto del remanente. Esto es antes y esto es el después. También utilizamos algo similar al desmalezador. Este fue, creo yo, el primer prototipo, el primer implemento de una empresa chaqueña, que nosotros firmamos un convenio, y ahí está trabajando en la zona de resguardo ambiental que tenemos en la experimental de Paraná, en donde no se pueden aplicar agroquímicos. Estamos al lado del pueblo, hay una banda ahí de 200 metros, 300 metros que no se puede aplicar, nada, no tenemos opción, o mecánico o mecánico. El tema está que tenemos unas pendientes del 3,5%, o sea, no podemos disquear, no podemos poner nada que dé vuelta al pan de tierra, opción esa. Me adelanté, pero apreté mal el botón y... Opción esta. No tenemos otra opción. No hay, no existe. Entonces venimos hace 4 años pasándolo 2 a 3 veces por año. ¿Riesgo de esto? Bueno, aparte del funcionamiento en sí, que se puede atorar, que puede producir, que el desgaste puede producir un mal funcionamiento, es el piso de reja, le llamamos, no sabemos qué nombre ponerle todavía, porque vieron que con el arado de reja era el piso de reja, del piso arado, o el piso de disco también, para la rastra de disco. Bueno, estamos evaluando qué sucede con el suelo ahí abajo. Cuando vos pasás la reja 3 veces por año a una profundidad más o menos uniforme, corres el riesgo de que se vaya formando un piso compacto que vaya teniendo un efecto sobre el suelo. Eso lo estamos evaluando. Y ese implemento no es más que esto, una cuchilla que corta por delante una reja similar a un escardillo bien aplanada, con un timón fino. Eso funciona, tiene sus limitaciones, funciona, pongámoslo en esos términos. Después hay un montón de variantes que lo hacen funcionar mejor, otro montón de variantes que no lo hacen funcionar tan bien. Lo que produce es un corte de unos entre 3, 4, hasta 7 o incluso más profundo. Produce un corte y descalza las plantas. El condicionante de esto es cómo está el suelo al momento del uso, principalmente la humedad. Pónganlo en contexto para Entre Ríos. Suelos arcillosos, con un contenido de arcilla alto. Diferentes son los suelos de acá. Y lo que dejó, esto es una foto del módulo ese que les comentaba, experimental. Miren, lo tratado, digamos, donde se pasó esa reja plana versus donde no se pasó. La cobertura sigue siendo muy alta, pero esta condición, lograr esta condición para que esto se dé, no es fácil. Perdón, ¿a cuántos días es la foto de...? No, es a horas. ¿Qué pasó cuando pasamos esto? Vino el productor, vino el ingeniero del campo, vinieron unas cuantas personas y ¿cuál fue la pregunta del productor? Ingeniero dice, si tengo 500 hectáreas de maíz, de soja, o 500 hectáreas para sembrar soja, ¿qué hago? Porque el implemento era un implemento, ustedes lo vieron en la foto, era chico. Por supuesto, los implementos ese era de tipo experimental, si se quería. Hay implementos más grandes. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por la capacidad de trabajo, ¿no? Que no se hacen muchas hectáreas por día. Entonces, ¿cuál fue la respuesta mía? Mire, Ángel, le digo, usted esto no lo va a pasar en las 500 hectáreas. ¿Por qué? Porque si usted pasa esto en las 500 hectáreas,
está cayendo en la receta del glifosato 3 veces por año, porque está manejando todos sus lotes de la misma forma. Entonces el error es ese, creer que una herramienta, que una práctica es la solución a todos los problemas. Usted este año va a hacer 50 hectáreas, 50, 100. El año que viene no va a ser las mismas 50 o 100, va a ser otras. Entonces, diversificando las prácticas de manejo de malezas es como se logra el equilibrio, y no tratando de aplicar la misma receta para todos los lotes. Porque ustedes saben que los lotes no son parejos, son manchoreados, se dice, o heterogéneos respecto al suelo. Entonces, en realidad, intentar manejar todo el campo de la misma forma, ahí caemos en el mismo error. Bueno, por ahí esa pregunta, esa respuesta, no sé si le convenció del todo, pero al menos desde mi lugar, lo que tengo que ir haciendo es plantando la semillita para que ese productor se vaya pensando a la casa. Hoy, después de 5 años de funcionamiento del módulo, al principio diría que el productor nos prestó el campo medio así como escéptico, si se quiere. Hoy utiliza cultivo de cobertura en su campo. Nunca había hecho maíz tardío, lo aborrecía el maíz tardío. Hoy hace maíz tardío en su campo. ¿Por qué? Porque es ver para creer. Nosotros en el módulo a él le vamos explicando lo que vamos haciendo y él va tomando un poco de esos resultados para su propia explotación. Bueno, este es un carpidor, un módulo experimental también que hicimos para el entrelínea, para el maíz, para ese mismo zona de resguardo que les hablaba. ¿Qué hace esto? Está bien, deja las malezas en la línea, pero el desempeño de este maíz en una zona donde no se pueden aplicar agroquímicos es bastante alta respecto a lo que sería si no podríamos controlar las malezas de ninguna forma. No es la solución 100% efectiva, pero nos permite seguir haciendo maíz en una zona donde no podemos aplicar nada de agroquímicos. Estas son herramientas que ustedes conocen, la rastra de disco, los cultivadores, esa rastra rotativa. Y ayer vi una reja plana similar a la que les mostraba recién, al mes, que le habían enganchado una de estas atrás. Entonces, todo el buen trabajo que podía hacer el BES si estaba en condiciones óptimas, quizás esta rastra no lo improvisaba, sino que iba para atrás, lo removía. Entonces, cuando pregunté, ¿por qué le poní la rastra? Ah, no, porque me dijeron. Ponle eso que te lo va a dejar más planito, decía. Ven cómo, eso es lo que decía Nicolás, lo hace el vecino, o me lo dicen y lo hago tal cual me lo dicen. A veces todo eso tiene influencia sobre lo que el productor hace. Y una encuesta también, traigo datos de Estados Unidos, porque es donde más o menos me desarrollé profesionalmente. Hicieron una encuesta una vez en el estado de Nebraska, donde es el estado que más riego tiene, incluso más que California. Las fotos satelitales muestran todos pivot. Y dice que le preguntaban a los productores cuándo regaban, cómo tomaban la decisión de regar. ¿Cuándo regaban? Cuando el vecino prendía el pivot de al lado. El vecino prendía el pivot, a ellos iban y prendían el pivot también. Porque pensaban o suponían de que regaban de al lado era porque lo necesitaban. Y en realidad eso se soluciona con un par de sensores de suelo que sensen cuál es el contenido de humedad del suelo. Hay soluciones sencillas para problemas complejos, si se quiere, o de alto impacto. Algo que ha venido en los últimos años y que George también lo tiene, hay otras empresas que lo tienen también, son las rastras multipropósito. ¿Las han visto por acá? ¿Se ven? ¿Muchos? ¿Poco? En Entre Ríos por ahí están un poquito asustados. ¿Por qué? Por esa condición que les contaba hoy. En Entre Ríos casi el 80% del terreno tiene pendiente en algún lugar u otro, al menos la zona más productiva. Tiene pendiente
suelos arcillosos, grandes problemas de erosión. Y eso lo hablábamos ayer también, y lo hablaba estando en Georgie, yo se los decía, de que por ahí estamos un poco medio asustados porque se vende un producto en la cual el contratista o el productor a veces lo que no entiende, por cuestiones lógicas, no es que tiene totalmente la culpa, hay que analizar el estado de situación, utiliza implementos no del todo bien regulados para todas las condiciones por igual. No es lo mismo entrar en un rastrojo de maíz que en un rastrojo de soja, y entra de alguna forma medio desbocado a hacer una labor. Y en Entre Ríos se están viendo muchísimos lotes que le han pasado la rastra. De hecho, la misma empresa dice que es el lugar donde más venden las rastras estas. Y el otro día, cuando cayeron en toda la parte central de Entre Ríos, cayeron en promedio 200 milímetros de lluvia, hubo una intensidad de lluvia de 87 milímetros por hora. Imagínense cayendo 87 milímetros de lluvia en una hora. Pasaste la rastra o cualquier implemento agresivo sobre el suelo y no el rastrojo y el suelo terminaron con suerte en la alambrada. Si no pasó y cayó en algún arroyito cerquita. Entre Ríos tiene esa característica también. Tiene muchísimos canales naturales y arroyos. Entonces ese es un problema grande. El problema no viene por el implemento es bueno. Nosotros lo pudimos hacer en ensayo y es bueno. El problema es cuándo se aplica, en qué momento, dónde, cómo, en qué escenario se aplica. Y después van a estar las cárcavas que se originaron como consecuencia de haber pasado un implemento en un mal momento y haber llovido. ¿Y con qué se borran? Con el mismo implemento. Entonces esa es la problemática. Los implementos son buenos, depende. Si yo me tomo 5 paracetamol en vez de 1, probablemente tenga problemas. Esto es lo mismo. Estoy utilizando mal el paracetamol. Esto es igual. O si en vez de 2 litros de glifosato utilizo 10 litros de glifosato. Es lo mismo. La dosis, la cantidad. También están los acondicionadores. Que si con las rastras nos asustamos, con los acondicionadores, ¿saben qué? Nos ponemos como locos. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacen estos acondicionadores es mucho más agresivo. Esos discos, y se utilizan a más alta velocidad. Esos 2 paquetes de discos van profundo, van moviendo mucho y hacen un movimiento del suelo muy importante. Bueno, eso es una foto un poco con más detalle de lo que significan los dos paquetes de discos con los rolos atrás. Y acá este es un ensayo que hicimos en Fuentes, en la cual primero utilizamos la rastra multipropósito para sembrar un cultivo de cobertura. Esto fue abril del año pasado. Se bolió la avena, se pasó la rastra y la germinación fue excelente. La rastra multipropósito para la germinación, para remover el suelo, controlar malezas e incorporar la semilla de avena, funcionó excelente. Excelente control de malezas, excelente incorporación de la semilla de avena. Entonces decidimos cómo terminar ese cultivo de cobertura de manera no química. Y lo que hicimos acá fue pasar un rolo triturador, el que tiene cuchillas que cortan. Sabemos que el rolo triturador no funciona. Entonces, ¿por qué lo incluimos? Pero cuando entramos a buscar números, publicaciones que digan no funciona por esto, no las encontramos. Entonces lo que nos propusimos fue ponerle un número, porque es ver para creer. Nosotros al productor no le podemos decir no funciona, porque si no estaríamos cayendo en riego cuando el vecino riega. Entonces decidimos utilizar el rolo triturador. Y acá al lado lo terminamos con la rastra multipropósito, una sola pasada. Funcionó y muy bien la rastra, nuevamente para terminarlo. Con el rolo triturador
funcionó para cortar la cobertura, pero no funcionó para controlar la planta, porque no la descalzó la planta, no la sacó de la tierra, entonces la planta rebrotó. Y eso es lo que se ve ahí. Mientras que acá está el rastrojo de avena en superficie, acá la planta había rebrotado. Entonces le pudimos dar un número, pudimos calcular la cobertura, pudimos calcular la cantidad de plantas vivas acá y la cantidad de plantas vivas acá. Ahora, en las malezas posteriores a la terminación, ¿cómo se comportaron? Los dos se comportaron igual, porque lo que acá lo hizo la cobertura que quedó en superficie, acá lo hizo la avena que había quedado en superficie. O sea, no, uno me controló el cultivo de cobertura, el otro no me lo terminó. Pero aún así, los dos tuvieron buen efecto sobre las malezas, por diferentes razones. La diferencia es que acá, la planta de avena me siguió extrayendo agua. Entonces, si yo quería terminar la cobertura para que no me siga chupando agua y después sembrar la soja, bueno, este no fue efectivo. Pero la rastra multipropósito sí funcionó muy bien. ¿Ninguna pregunta tienen? ¿Ninguna? Yo tengo una consulta, pero A ver. por ahí tengo miedo de sacarlo de sacarlo. No, dale, sí. El tema del uso de, bueno, yo la conozco como rastra de diamante. Sí. Para incorporación de preemergentes. Bueno, el tema es que los preemergentes no necesitan ser incorporados con una labranza. Lo que necesitan es lluvia. Sí, no. Entonces, yo hago la incorporación, en realidad estoy gastando una labor mecánica que no me va a hacer nada en tanto y en cuanto no llueva. Está bien, pero claro, yo porque lo estuve escuchando de oído, y no me pareció tan extraña. Lo que pasa es que la rastra de diamante la tienen que pasar, se la quieren pasar porque ya tienen maleza en la superficie. Claro, bueno. O sea, no es que la pasan para incorporar el Claro. Pero antes, por ejemplo, si van a aplicar un emergente y lo usan, entonces como que no depende tanto de la lluvia para la incorporación. Pero no sé si ustedes ya lo estuvieron probando. No, nosotros no lo probamos, pero a mí la lógica me indica de que si vos tenés que usar la rastra de diamante o la rastra multipropósito para incorporar el herbicida, es un gasto inútil. Yo, a menos que me diga, bueno, voy a tener lluvia ahora en los primeros días, bueno, por ahí, entre la rastra y la lluvia, ayuda un poco más. Depende de qué tipo de pronóstico tenga de cantidad de lluvia también. Pero yo diría que no vale la pena gastar en una labor para incorporar el herbicida. Es mi opinión, no lo tengo probado, pero es mi opinión. No, en el caso, como era el planteo que nosotros, yo lo he usado muy pocas veces, en circunstancias muy específicas, me gusta, pero no estoy muy de acuerdo con cuánto rastrojo queda arriba, para mí me lleva bastante, me parece que me lleva bastante rastrojo. Y el muchacho me decía que yo no lo tengo el aparato, contrato el servicio. Y él me decía que algunos productores, de la mano de algunos ingenieros, estaban probando, por el cual era la idea, vos arrancabas, controlabas, cuando tenías un problema de maleza que entraste tarde, sobre todo en sequía que no aplicaste porque las condiciones no estaban dadas, cuando quisiste ir a aplicar porque llovió, tenías maleza grande, entonces ¿qué pasa? Se hacía eso. Con un doble propósito, digamos. Bueno, quizá en esos casos se justifique, por eso ahí hay que ir, hay que ver que la condición del lote, qué decisión se toma es una condición. En esos casos sí puede ser factible, en el otro caso no lo haría, digamos. Pero por eso es muy dependiente del escenario. Bueno, lo que pasa es que no me pude terminar de explicar el escenario. Entonces, y así, la idea uno, la primera cuál era borrar y después con el primer. Y a su vez, vos estás comentando una situación que yo me la estoy imaginando. Ahora, ¿me estoy imaginando lo correcto? Ahí está el tema. Esa es otra cuestión a considerar. A veces las consultas, claro, nos pasan para identificar maleza una foto que está medio fuera de foco, sacada de lejos, y nos cuesta, o un escenario como el que está planteando usted. Entonces, a veces
Las consultas son complicadas de hacer hasta no ir al lote, bajarse, caminarlo y verlo. Pero de plano, si, como lo repito, si yo para utilizar la rastra para solamente incorporar el herbicida no tiene sentido. Ahora, si usted quiere controlar maleza a la vez que incorpora, con un pronóstico de lluvia por delante, por ahí tiene lógica. O tiene un poco más de lógica. Si tiene buena cantidad de lluvia, porque por ahí también se puede usar un pozo emergente con un preemergente. Entonces controlo lo que está arriba y el preemergente me hace la labor abajo, digamos. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver mucho también de la situación. Y cuán grande está la maleza que está arriba. Si está salida fuera de tamaño, de rango de tamaño, yo diría no va a aplicar un pozo emergente, ¿para qué? Para gastar plata. ¿Se entendió? Disculpa, te hago otra pregunta. Sí. Ahí estás hablando de rastra diamante que han pasado para voltear el cultivo de servicio. Sí. Cultivo de servicio que no la ve. ¿Qué volumen tendrá? Y tendría unos 4.000, 4.500 kilos de materia seca. ¿Qué era? ¿Centeno? Avena. Avena sembrada al voleo e incorporada con la rastra de diamante. Sí. Esa foto que estaba anteriormente. Esa. Así quedó. Año seco. Hay que tener un montón de... Por eso que los ensayos nosotros cuando los hacemos los tenemos que repetir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un año seco que un año húmedo. Las condiciones del suelo cambian no solamente para la planta, sino para la labor. Te pregunto porque yo estoy intentando acá en esta zona, no viene lloviendo bien últimamente, y lograr. Acá, por lo menos yo trabajo con centeno. Tengo un rolo quebrador. Específico para eso. Específico. Y no logro quebrar el cultivo. Salvo en las cabeceras donde está muy bueno, ahí lo planchás, pero si no el centeno después se para. Bueno, y yo tengo el mejor de los conceptos para el centeno. Pero bueno, también es cierto que es campo específico de la... A ver, la rastra diamante lo haga desaparecer como te lo desapareció acá. No, yo ahí un trabajo excelente hizo. Una pasada y usted ve que no hay suelo expuesto, hay muy poco, una cobertura del 80 o incluso más por ciento. Hizo muy buen trabajo. Muy buen trabajo hizo. Para esa condición de suelo, ese momento del año, digamos, hizo muy buen trabajo. A veces la terminación de los cultivos de cobertura y el rolo mellador tienen el problema del estado fenológico del cultivo. Son muy puntuales. El trigo es precoz, está temprano para terminarlo y a veces errar en 3-4 días tiene su consecuencia, digamos. Mientras más volumen logremos, mejor, es más fácil Claro. lograrlo, pero el tema es lograr el volumen. Claro. Y hay que ver cómo viene el año de agua, porque si está sacando mucho agua, uno tiende a adelantar la terminación, y adelantar la terminación tiene el riesgo de que después no lo alcance a quebrar. Bueno, esta foto usamos el acondicionador, ese que yo le decía que en Entre Ríos un poco nos asusta y un poco más que la rastra, y probamos 1, 2 y 3 pasadas del acondicionador. Y ustedes ven que con una pasada quedaron un montón de plantas paradas, que no las descalzó, mientras que con 2 pasadas anduvo muy bien. Cuando fuimos a 3 pasadas, quedó mucho suelo expuesto. O sea, conclusión, 2 pasadas estaría bien para ese escenario en ese momento. 1 es demasiado poco, 2 está correcto. Y 3 deja demasiado revuelto y mucho suelo expuesto. Siempre estamos hablando de la misma vena que los otros tratamientos. Y acá, como testigos, dejamos el tratamiento químico, este es el tratamiento que se terminó con glifosato y 2,4-D, y acá la misma vena que la dejamos para grano. Esto siempre, para nosotros en la investigación, estas son nuestras formas de comparar los resultados. Bueno, ¿qué otros métodos raros, si se quiere, hay? Raro yo lo pongo entre comillas, porque lo que hoy es raro, de acá a un año, dejó de serlo. La rastra de diamantes era rara hasta hace 3-4 años atrás,
hoy ya no lo es. Los desmalezadores son, o eran un tanto raros hace 2 años atrás, hoy ya son un poquito más comunes. Y ni que hablar cuando vayamos enfrentando problemas mayores aún en el control de malezas. Este es el Weed Cutter, es un prototipo, pero yo lo muestro porque me resulta interesante como concepto de trabajo. Básicamente se pasa con el cultivo ya implantado y cuando hay escapes importantes, en este caso yuyo colorado, que corta la planta. Entonces permite que el cultivo deje de competir con la maleza y pueda desarrollarse mejor que la maleza. ¿Algo negativo en eso? Ancho de labor. ¿Cómo? Ancho de labor. Ancho de labor, es cierto. No sé el costo que tendrá. ¿Cómo trabaja? Saquemos el costo de lado, porque en este caso no es lo más importante. Pero no la termina la maleza. Ahí está. No la termina. Esta planta la corta acá y dependiendo de la maleza que estemos hablando, en este caso yuyo colorado, sigue creciendo. Claro, y encima el colorado puede crecer 5 centímetros por día, ¿sabían? Que hay estudios que han medido eso. El Amaranthus palmeri, introducido hace pocos años en Argentina, puede crecer una tasa de crecimiento de entre 4 y 5 centímetros por día. Terrible lo que puede crecer. Bueno, yo se los presento como alternativa porque no dejan de ser una opción en algún momento para un caso particular. Pero todavía está experimental. El fuego. Hoy nos suena loco a nosotros cargar un tubo de esto atrás de un tractor y usar fuego. En Estados Unidos cada vez se está popularizando más, porque los problemas de resistencia y manejo de maleza son bastante más graves que los nuestros. Puede tener un montón de desventajas desde el punto de vista de costo, de infraestructura, de la innovación, de lo que representa la innovación, pero el control de malezas es muy bueno y se usa también en cobertura total. Comprobado, es muy bueno. A futuro veremos cómo evoluciona. La electricidad. Yo ya lo vi en Agroactiva, me acuerdo del año 2019, esta misma máquina creo que era, y ahora cada vez se la ve más. Y el otro día escuchaba un reportaje a una compañía que tienen todos los pedidos completos para todo el año en Argentina. Para el uso en barbechos, como acá, diferentes diseños, ¿no? Pero también para el uso en cultivos. En pozo de emergencia del cultivo, cuando hay escapes. Y esto, ¿qué? Por ahí los más grandes, los chicos, por ahí a menos que hayan visto una foto, no les va a parecer nada, pero ¿a qué parece esta máquina haciendo ese tratamiento ahí? La máquina de soguita, que se utilizaba para controlar el sorgo Alepo en soja. Cuando el sorgo Alepo estaba alto así, la soja así, se pasaba a la máquina de soguita. Y eso automáticamente me hace pensar en tema receta, porque fue parte de la receta. Usar un glifosato concentrado con la soguita para controlar el sorgo Alepo. Bueno, el asunto es no caer en la receta. Este puede ser un buen método y muy efectivo para ciertas circunstancias. Ahora, para repetirlo, no me extrañaría que las malezas se adapten a la electricidad. Bueno, este no es más que un escardillo común en la cual le han agregado el Weed Seeker. Entonces, detecta cuando hay una maleza y la púa baja. Y lo hace en menos de un segundo lo hace. Es una forma de control mecánico mezclando un poco la tecnología de las pulverizadoras con la labranza mecánica. Y no está mal, no sé, no lo veo con malos ojos. Hay que desarrollarlo. Y acá lo que hablaba Nicolás, las pulverizadoras, saquemos de lado que estamos hablando de químicos en este caso, pero yo lo que le quiero presentar es la tecnología en sí mismo y algunas cuestiones relacionadas a esto. La aplicación total, el impacto ambiental que eso representa, aplicar en zonas donde no se necesita,
versus la aplicación selectiva. Mírenlo acá, está aplicando solamente ahí. Y se están desarrollando las aplicaciones de verde sobre verde, le llaman. Aplicar para controlar malezas cuando el cultivo ya está emergido. Hace algunos años atrás hicimos nosotros un servicio para una compañía que está en Rosario, que la idea era sacarle fotos, tantas fotos como puedan, a una maleza puntual, a rama negra. Fotos que después iban a una computadora para la base de datos de la computadora, para que después esa computadora, con estos sensores, pueda detectar las posibles morfologías que adquiría la planta de rama negra y poderla diferenciar de una planta de soja. Es como si a todos nosotros nos sacan una foto, la ponen en una computadora y la computadora es capaz de reconocer cada una de nuestras fisonomías. Es asombroso, se está desarrollando y en algunos lugares se ha aplicado con bastante éxito. No es masivo todavía, es más bien experimental, pero eso es lo que se viene. Y acá simplemente para comparar, estos datos me los pasó Nico hace unos días, entre una aplicación convencional, de aplicación total, digamos, en el lote, versus una aplicación selectiva, simplemente sacando un herbicida, el dicamba, el costo de la aplicación bajó en un 7,3%. Y no hice el cálculo de impacto ambiental, pero seguramente bajó en un buen porcentaje también. Esta mezcla, en términos de impacto ambiental, no es una mezcla de alto impacto, es medio, digamos, promedio. Pero sacándole el dicamba, probablemente baje sustancialmente el impacto ambiental. Simplemente aplicando la aplicación selectiva, o utilizando la aplicación selectiva. No solamente reduzco impacto ambiental, reduzco costos. Pero el costo del servicio no es lo que... No sé si tiene que ser total. Bueno, ahí está, Nico. Bueno, igual en el cuadro ahí vos tenés el costo por hectárea. El selectivo aplicado a lo mejor un 20%. De todos modos, yo después voy a profundizar en la... Por el doble. Está bien, pero vos aplicás un 20%, un 15%. Yo después en la parte que tengo que hablar yo voy a profundizar un poco el tema. O sea, con los mismos cuadros, pero realmente con un ejemplo concreto en el lote de Sí, está bien, pero digamos, o hay bajar su campo, está bien. Pero la aplicación te cuesta $10, cuesta 5, 6. Sí, está bien. El tema es en el total de lotes exactamente, sí, en el volumen. Bajar el costo. Bien, no voy a meter en esa parte porque no es lo mío. Bueno, los drones y los robots. Es loco pensar en máquinas que estén andando solas, que las podés programar y andan solas en el lote, pero en muchos lugares de Europa, Estados Unidos, ya andan en algunos lotes. Pensar que vos podés manejar un dron de estos y va y aplica los manchones. Pensar en un robot que controla con láser, con vapor, con electricidad o haciendo extracciones manuales. Y mira ahí, ese rayo, si veríamos la foto luego de lo que pasa, está completamente controlada. Un voltaje altísimo en un estante muy pequeño que controla la maleza. Ahora acá como viene como la conclusión, no sé si es la conclusión, pero es lo que yo considero que necesitamos saber para poder aplicar cualquiera de estas tecnologías que queramos, cualquiera, aplicarla correctamente. Puedo tener la mejor máquina estacionada afuera, puedo tener el mejor agroquímico, puedo tener la mejor tecnología, el WISIC, todo lo que quieras. Ahora, ¿qué necesito primero? Antes de tener la mejor tecnología o tener la mejor información acerca de una tecnología. Saber usarla, primordial. Un buen diagnóstico del lote. Ahí está. Un buen diagnóstico del lote. Y un buen diagnóstico del lote en malezas significa conocer a quién tengo que combatir. ¿Cuál es el enemigo, digo yo?
No es lo mismo manejar rama negra que manejar una cerraja. O manejar, son dos especies de la misma familia. O manejar parietaria que capiquí. Son parecidas, se confunden en el campo, pero no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la parietaria es tolerante al glifosato y el capiquí no. Tienen alta tasa de rebrote, crecen a una velocidad exponencial altísima. Una crece más bien en invierno y la otra crece más bien en otoño. Entonces, conocer el enemigo es primordial. Conocer el enemigo y todo lo que sigue significa tener un programa de manejo, un programa de gestión. No nos quedemos en andar a aplicar o andar y hacer esto. Conocer el primer paso. Luego es planificar. No es lo mismo tener yuyo colorado que tener cualquier gramínea en el verano. Tengo que planificar diferente. Luego ejecutar el programa. Y ahí hay cuestiones operativas que relacionadas a la aplicación. Y luego evaluar. Si voy y paso el desmalezador, pero después no voy al lote a ver cómo trabajó el desmalezador, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo logro el diagnóstico? Con un monitoreo. Y el otro día le dije a los alumnos en la facultad, cuando di la clase de esto, le digo, pónganse las pilas porque en cualquier momento nos reemplazan por robot en el monitoreo. De hecho, hay un aparato que es muy extraño, yo se los mostré en un video y se reían todos, pero se reían de nervio, creo, porque se los va a quitar de verdad el trabajo, que eran como rayos de bicicleta con un eje, con sopapas en las puntas, que giraba autónomo y recorría el lote. Y llevaba en el medio del eje un sensor y una cámara que iba monitoreando lo que, por el lugar donde se iba moviendo. Está bien, en un rastrojo de maíz, que la quiero ver con el aparatito ese, pero en un rastrojo de soja, que en general quedan bastante planos, y ahí nos reemplaza, seguro. Entonces le digo, pónganse las pilas, muchachos, le digo, porque si no los ingenieros nos van a reemplazar, en cualquier momento, porque si podés largar el aparato ese y te hace 100 hectáreas quizá en unos pocos minutos, estamos en problema. Ya nos van a llamarnos a nosotros a los ingenieros para que le vayamos a ver el lote. Entonces, el monitoreo es primordial. Y ahí siempre digo lo mismo, bájense de la camioneta y recorran el lote porque se van a dar cuenta que la diversidad de maleza y la problemática de maleza no es lo mismo desde arriba que de abajo de la camioneta. Nosotros en un lote llegamos a contar 80 especies. Está bien, no son todas problemáticas. No están todas en la misma cantidad. Eso es lo que tenemos que saber, que no todas están en la misma cantidad. Y ahí es cuando en el monitoreo respondemos varias preguntas. ¿Qué maleza es la que encontramos? ¿Es importante? ¿Por qué es importante? ¿Porque está en mucha cantidad? ¿O porque aún estando en poca cantidad es una maleza que ya sabemos que puede tener algo de tolerancia o algo de resistencia herbicida? ¿O puede ser una maleza perenne versus una anual? No se controlan igual. La decisión de manejo no es la misma. Y el tema de cuánta maleza hay, ¿dónde están? ¿Están manchones o están todos los lotes? Esas son las preguntas que con el monitoreo podemos responder para hacer un buen diagnóstico. Cuando vamos a la planificación, ¿justifica la intervención en función de este diagnóstico? ¿Justifica que hagamos alguna intervención? ¿Qué intervención hacemos? ¿Pasamos un desmalezador? ¿Pasamos un arrastre de avante? ¿No hacemos nada? ¿Hacemos una aplicación selectiva? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y el tema de hacer tomar la misma decisión sobre más de un lote. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Porque los lotes son todos diferentes. Las problemáticas son diferentes. En lo que es la ejecución están cuestiones operativas. De que el que las hace las tiene que saber hacer, hacerlas bien, controlarlas.
porque mucho del impacto ambiental también está relacionado a la falta de control de lo que se hace. Y ahí estoy hablando principalmente de cuando hay un contratista de por medio, que a veces el contratista es entendible, de que necesita laburar y laburar rápido, pero mucho del impacto ambiental está asociado a eso. Y luego la evaluación. Cualquier tratamiento que haga, fuese cual fuese, necesita una evaluación. Tengo que ir nuevamente al lote a evaluar si fue efectivo o no fue efectivo. Si fue efectivo, para aprender y poderlo usar en otras circunstancias. Si no fue efectivo, para aprender y no aplicarlo en otras circunstancias. O aplicarlo en otro escenario diferente. Para captar ver cuál fue el error o el problema. Bueno, y una vez que tengo la evaluación y veo cómo resultó, eso es un nuevo diagnóstico. Que lo que hace, viene acá nuevamente y me dice, bueno, esta maleza la pude controlar, esta maleza no la pude controlar, y si no pude controlar algo, tengo que planificar cómo controlarla. Tengo que ejecutar nuevamente y tengo que evaluar nuevamente. Entonces, una rueda que se basa en el monitoreo constante. Monitorear para actuar, monitorear para diagnosticar, para planificar, para ejecutar y para actuar. Bueno, no, nada más. Esa es la última. Para quienes han escuchado la presentación más de una vez mía, siempre pongo esta foto porque es interesante. Es una foto de pergamino, en donde en un maíz que se lo veía muy bien, ahí hay una planta que sobresale por encima del maíz, que era quinoa. Y no era la única planta. Yo le saqué a esa porque quería graficar eso. Con esto quiero decir que las malezas siempre tienen una estrategia que nos saca de caja a nosotros. Siempre tienen una estrategia para superar lo que uno está haciendo. Tarde o temprano la maleza tiende a ganar. Porque son seres vivientes y se adaptan. Así como nosotros un día nos adaptamos a determinadas circunstancias, las malezas también lo hacen. Tienen mecanismos, evolucionan. Y hay evolución a los cultivos de cobertura, hay evolución a los herbicidas con las malezas resistentes, hay mecanismos naturales por los cuales las malezas pueden adaptarse a lo que nosotros hacemos. Y si no se adapta una especie a lo que nosotros hacemos, lo que pasa es que siempre va a haber una maleza del exterior del sistema que va a venir a adaptarse, de alguna forma u otra. El mejor ejemplo es el yuyo colorado, que hace 40 años atrás estaba restringido a algunas zonas del país, hoy está en todo el país. El sorgo de Alepo, que en Salta se descubrió el primer biotipo resistente, hoy está en todo el país. Entonces significa que las malezas siempre tienen un mecanismo para sobresalir de esa situación y estar. Por eso digo, tenemos que aprender a convivir con la maleza y a ver la maleza como parte del sistema. Sin meternos en lo que es impacto ambiental y efectos sobre la salud, la maleza tiene que estar dentro del sistema. Bueno, simplemente reflexiones que me lo han dado la experiencia. Cualquier pregunta, bueno, ahí están. Más que bienvenidas, si las podemos responder, las respondemos, y si no, las buscamos. ¿Preguntas? Yo te quería preguntar, el sistema eléctrico, Sí. ¿la elimina la maleza o...? No, la controla. Por supuesto que tiene que ver, no todas las malezas son iguales, y el tamaño de la maleza también es un condicionante. No es lo mismo tener una maleza alta así que tener una maleza de unos pocos centímetros. La dosis varía. A nosotros, a un niño le dan media aspirineta y a un grande le dan una aspirineta entera, porque tiene que ver con el tamaño. No es efectivo para todos los escenarios igual. Tiene que ver mucho con el tamaño de la maleza. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay los chicos de la escuela? ¿Alguna pregunta que tengan?
Bueno, viste que todo se utiliza con tractores grandes. O sea que ahí tenés una limitante. Ya no cualquier tractor puede tener una máquina de esa. Para generar, pues claro, porque creo que la máquina viene como con su propio generador, digamos. No hay que usar batería ni nada de eso. La máquina genera la propia electricidad que aplica, digamos. Bueno, necesitas, sí, una infraestructura importante. También es cierto que para una rastra multipropósito necesitas tractores de mediana potencia a grande, digamos. O sea, todo tiene que estar balanceado en ese caso. Necesitas infraestructura acorde a lo que querés aplicar, a lo que querés hacer. Bueno, el sistema... Sí, digamos como que uno viene reduciendo en capacidad operativa con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Sí. Por eso requieren máquinas, tractores más grandes para tirar un implemento de 10 o 12 metros. Claro, exactamente. Si el campo es chico, tranquilamente lo puede hacer con 5 metros de ancho. Tal cual. Bueno, esa es una gran limitante. ¿Pero por qué es una gran limitante? Yo cuando empecé en la universidad, en el año 95, un profesor mío una vez nos llevó a un campo, en la zona de Balcarce. Y nos decía una reflexión que él tenía en el año 95, estamos hablando de 30 años atrás, nos dijo, yo ya le dije a Juancito, disculpe que ponga el nombre, el ejemplo de Juancito, que siempre me sale Juancito como primer nombre. Yo ya le dije a Juancito, va a tener que bajar un poco el nivel de gasto a nivel general, porque el sistema está colapsando. En el año 95 me lo estaba diciendo. Es todo un balance, por eso que yo incluyo mucho a la familia en ese balance, cuando hablamos de campo, de explotación agropecuaria, porque todo tiene que ver con todo ahí. La capacidad operativa tiene que ver con todo. El productor hoy ya no vive en el campo, como vivía hace 50 años atrás, ya vive en la ciudad. Eso le origina gastos, va y viene, tiene que tener un vehículo acorde. Entonces los tiempos han cambiado. La capacidad operativa, nos hemos acostumbrado a que viene el pulverizador, o tenés tu propio pulverizador, con un ancho de 20 y pico de metros, y haces 1 hectárea en minutos. Y hoy eso ha cambiado, pero porque la problemática se ha complejizado. Hoy es mucho más complejo manejar los sistemas. Entonces, quizás es un volver a rever qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien para conservar uno y retroceder en otro para repensar un poquito el sistema. Hoy los sistemas se están complejizando no solamente por la problemática puntual de maleza, sino también por esto de la capacidad operativa. También la capacidad operativa te trae aparejado otros problemas que se están empezando a ver, el tema compactación en el suelo. Estás pasando más veces por el lote. Entonces, es como que un problema se resuelve, pero te puede traer otros posibles problemas. Es una bola ahí que es interesante para nosotros los investigadores de visualizar y poder llevar, transmitir, pero el campo lo ve, el productor lo ve a diario. En Entre Ríos los problemas de compactación son importantes.